buenas noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, en esta noche te traigo un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, quiero invitarte a que hagamos una breve oración. Padre, gracias te damos porque en esta noche reconocemos que tú has sido fiel en nuestra vida y nos has permitido muchas cosas, Padre, a lo largo del día. Nos has cuidado, nos has protegido y nos has dado la provisión necesaria para vivir. Pero también, Padre bendito, nos has traído tu mensaje, tu palabra, mi Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Y queremos en esta noche llevarnos un mensaje a nuestro corazón, un mensaje a nuestra vida, que nos haga tomar decisiones trascendentales, sobre todo para glorificar tu nombre. Padre, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero comenzar con lo siguiente. Fíjate que con esta pandemia que estamos viviendo desde hace ya un poco más de 7 meses a nivel mundial, hemos escuchado mucho la frase una nueva normalidad. Hemos escuchado mucho de esta frase. Y bueno, de hecho, déjame platicarte algo. Mira, nosotros estamos en el área metropolitana de la Ciudad de México, pero es interesante, ¿verdad? Las cosas que la Ciudad de México escribe en sus blogs o en sus páginas principales. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México, en una de sus páginas oficiales, en donde se presenta el Plan Ciudadano para combatir el COVID-19, escribe lo siguiente, y me llamó mucho la atención. Dice de la siguiente manera: regresaremos más fuertes, pero distintos. Lo vivido en estos meses nos hace reflexionar, aprender e innovar sobre nuestras actividades, nuestro bienestar y la convivencia urbana. Construiremos juntos una nueva normalidad en la Ciudad de México, sustentada en la igualdad de derechos para garantizar el acceso igualitario y generalizado a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, con el fin de disminuir las desigualdades, las cuales solo se hicieron más evidentes en esta emergencia sanitaria. A mí me encantó esta reflexión y bueno, lo que básicamente se resalta en este comunicado, bueno, es que el COVID-19, hermanos, y las personas que me escuchan, el COVID-19 en la Ciudad de México agudizó y sacó al descubierto las crisis y desigualdades sociales. Y yo creo que no solamente en la Ciudad de México, sino en el país y en el mundo entero. ¿Sí? Sin embargo, el comunicado invita a la ciudadanía a esforzarse para que, como ciudadanos, al terminar la pandemia, se pueda construir una nueva manera de convivir que permita a todos los ciudadanos a tener igualdad en varios sectores de la sociedad. Y bueno, la reflexión y la invitación a los ciudadanos de la Ciudad de México, bueno, es interesante y es muy, muy buena, muy positiva. Sin embargo, yo quiero decirte algo. La realidad es que, como el comunicado dice, las crisis siempre sacan lo que somos. Eso es verdad. Cuando hay una crisis en nuestra vida, en la familia, básicamente es ahí donde nos damos cuenta de que estamos hechos. Pero en un intento, porque esto es como contradictorio, porque en un intento de no querer sufrir, porque esa es la filosofía de nuestra cultura actual, es: tú tienes derecho a la felicidad. Entonces, bajo esa premisa cultural muy, muy aceptable, ¿verdad? Porque la gente, pues, ¿quién quiere estar sufriendo, verdad? ¿Quién quiere la felicidad? Pues todos, ¿verdad? Pero en ese afán de no sufrir, bueno, se evita todo el tiempo el dolor. Ahora, no estoy diciendo que el dolor sea bueno, pues ¿quién quiere sentir dolor? Pues nadie. Sin embargo, no podemos evitar que hay circunstancias, momentos, situaciones en las que experimentamos dolor. ¿Sí? Pero fíjate que cuando tú lo evitas, perdemos la oportunidad de ver las cosas que debemos cambiar en nosotros mismos. Por eso la evidencia histórica y bíblica acerca de nosotros como seres humanos nos dice que no se puede cambiar por sí solo. Y te estoy hablando de dos fuentes, la histórica y la bíblica. Por un lado, a lo largo de la historia, la humanidad ha vivido incontables sucesos que han puesto su existencia en peligro. Guerras, enfermedades, catástrofes naturales, inseguridad, crisis económicas, etcétera, etcétera. Y aún así las personas siguen lastimándose y provocando muchísima desigualdad en la sociedad. Esa es la realidad. Todavía no terminaban de arreglarse las cosas por la Primera Guerra Mundial y se detona años después la Segunda
Guerra Mundial, cuando los nazis, ¿verdad? Bombardean y llegan a Polonia, y bueno, y ahí se desata toda esta Segunda Guerra Mundial, una guerra de mucho odio. Y bueno, por otro lado, el testimonio bíblico nos dice que la humanidad no va a cambiar. O sea, la Biblia dice eso, y es algo muy interesante. Fíjate que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, al menos en 3 ocasiones encontramos la frase, y no se arrepintieron. Veamos, en Apocalipsis 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y es un pasaje cuyo contexto dice Apocalipsis que el mundo estaba viviendo una crisis, plaga, enfermedad. Pasado este tiempo, la gente siguió siendo la misma, no se arrepintieron. Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. En el capítulo 16, versículo 11 dice, y blasfemaron contra el cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así es que esa es la realidad histórica que tú y yo la leemos, la entendemos y creo que la estamos viviendo, ¿verdad? Pasó lo de las Torres Gemelas y se desató otra guerra allá en Medio Oriente. Una situación que nos dice que la humanidad necesita un cambio significativo, necesita una nueva realidad, pero es una nueva realidad espiritual. Ambas evidencias nos dicen que el ser humano necesita más que solo tener buenas intenciones o idealizar una nueva manera de vivir a futuro. Eso es bueno. Pero lo que en verdad la humanidad necesita es una nueva normalidad en Cristo. Yo así he titulado esta reflexión, una nueva normalidad en Cristo. Déjame decirte que el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 18, nos ilustra esta nueva normalidad en Jesús. Déjame leértela. En la versión Dios habla hoy, dice la palabra de nuestro Dios. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según los tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Por eso, a la luz de este hermoso pasaje de la Biblia, descubramos algunas verdades espirituales que debemos saber para que podamos tener una nueva normalidad en Jesús. Número 1. Una nueva normalidad en Jesús comienza cuando comprendemos su obra. Eso es lo que básicamente Pablo en este escrito nos dice. Él dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y este es un punto muy importante. A menos que sepamos, fíjese bien, a menos que sepamos por qué Jesús murió en la cruz, podemos experimentar una nueva vida en Cristo. En otro pasaje, el mismo apóstol Pablo escribe en Romanos 6:4 sobre la muerte y resurrección de Jesús, cuando él dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es posible gracias a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso que luego pensamos, ¿verdad? Es que no puedo cambiar, es que no puedo salir adelante, es que mi vida cada día es peor, fracaso en una relación, fracaso en otro, fracaso en mi trabajo, no me perdono a mí mismo muchos errores. Pero ¿qué crees? Eso puede cambiar. Puede haber una nueva normalidad en Cristo si creemos en su obra de que Él vivió, murió y resucitó al tercer día. Porque al resucitar al tercer día, Jesús venció al pecado y a la muerte. Y si creemos en Él, tenemos la bendición de también vencer al pecado y a la muerte. Para el apóstol Pablo es importante que tengamos un entendimiento claro de la obra de Jesús.
La muerte de Jesús en la cruz es el plan perfecto de Dios para salvar de la muerte eterna a todo ser humano. Nadie podía pagar el costo de la comunión con Dios más que Jesús, su Hijo unigénito. Quizás te preguntarás, ¿por qué es tan costoso tener una comunión con Dios? Bueno, porque Él es santo. Por eso es costosa, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Hacemos cosas malas. De hecho, aunque no las hagamos, las pensamos. Y Dios conoce nuestro corazón. Y Jesús, su Hijo unigénito, es santo. Y su derramamiento de sangre en la cruz es el sacrificio perfecto que reconcilia al hombre con Dios. Por eso Pablo escribe en el verso 18 de este pasaje que leímos de la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Dice, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Por eso te estoy predicando este mensaje, porque no hay mensaje más hermoso que el mensaje de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? La reconciliación del ser humano, de hombres y mujeres, de niños y adultos, de toda la humanidad con Dios. Es el mensaje más maravilloso porque a partir de ahí nuestra vida puede cambiar. Número 2, una nueva normalidad en Jesús consiste en recibirle como Señor de nuestra vida. Dice el versículo 15 de la segunda carta a los Corintios, versículo 5, esta porción del apóstol Pablo. Y Cristo murió por todos para que los que viven, dice, ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Una nueva normalidad de nuestra vida implica señorío. Por eso las personas no cambian por sí solas, porque las personas lamentablemente siguen pensando que se puede tener el control de la vida y del tiempo, pero no es otra cosa más que una mentira. No se puede controlar el tiempo ni tampoco la vida. La realidad es que necesitamos más que solo esfuerzo de voluntad y buenos planes. Necesitamos ser señoreados por el amo perfecto, Jesucristo. Sin embargo, este principio exige dos cosas muy prácticas. Pon mucha atención. En primer lugar, implica renunciar a nuestra antigua vida. Sí, cuando le rendimos cuentas a Dios, cuando le rindamos cuentas a Dios, porque la Biblia dice que como está destinado que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio, según Hebreos capítulo 9, verso 27, bueno, nuestra propia justicia no será suficiente, fíjate bien, no será suficiente para pagar nuestra comunión con Dios por la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pasaremos la eternidad separados de Dios. Por eso no podemos apoyarnos en nuestros propios méritos. Por eso Pablo dice, o sea, si hemos de creer esto, ya no podemos seguir viviendo para nosotros mismos. Número 2, en segundo lugar, implica rendir nuestra vida a Jesús, porque Él fue a la cruz, murió y resucitó por nosotros. ¿Quién ha hecho eso por nosotros? ¿Quién ha salvado nuestras almas? Él sí es un superhéroe. Él sí es una persona que lo da todo por nosotros. La única justicia o el único mérito es Jesús. Y eso es lo que necesitamos para estar delante de Dios. En Lucas 6:46 Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es obvio. Las personas en el mundo, todos le dicen el Señor Jesús, sí, pero no han rendido su vida a Él. Por eso Jesús pregunta, ¿por qué me llamas así si ni siquiera haces lo que yo te digo? No haces ni lo que yo... Más, no me conoces. Conoces de mí, pero no me conoces a mí, que es diferente. Necesitamos en verdad ser de Jesús, no de nosotros mismos. Eso de que eres arquitecto de tu propio destino, mucho cuidado, porque a veces no podemos ni siquiera controlar una situación de emergencia, mucho menos toda nuestra vida, mucho menos la vida de alguien más. Necesitamos ser de alguien. Y Jesús está ofreciéndose a ser el Señor de nuestra vida. Por eso, Él es el Señor. Por eso decimos, Él es el Señor. Y número 3, un tercer principio o una tercera verdad espiritual que encontramos sobre la nueva normalidad en Jesús, es que una nueva normalidad en Jesús nos cambia las ideas. Nos cambia las ideas. Versículo 16, por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según los tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Lo más trágico de una crisis es que al terminar esta crisis sigamos teniendo los mismos pensamientos. En serio,
De repente decimos, bueno, ojalá y les sirva esta experiencia, pero la verdad es que seguimos pensando las mismas cosas. Muchas personas dicen no ser las mismas personas después de una crisis. Sin embargo, mientras no haya un cambio significativo en nuestro interior, básicamente es imposible que cambiemos nuestra manera de vivir. Aunque una persona haya cometido un error y purgue algunos años en la cárcel, no porque haya estado en la cárcel va a cambiar. Simple y sencillamente en su cabeza van a seguir las mismas cosas o más cosas peores. Porque lo que realmente necesitamos es un cambio significativo en nuestro corazón. Necesitamos un cambio significativo en nuestra vida. Pablo está convencido que una vez que hemos rendido nuestra vida a Jesús, nuestros pensamientos ya no son los mismos. Al menos en dos cosas muy importantes. En dos cosas cambia nuestro criterio. Número uno, nuestro criterio sobre la humanidad. Mientras no rindamos nuestra vida a Jesús y no tengamos comunión con Dios, nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro prójimo será equivocada. Y es que lamentablemente, ¿de dónde viene este criterio? ¿De dónde viene ese criterio que tenemos de nosotros mismos? Según Pablo, viene del mundo. El pasaje dice, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Pero mientras no tengamos comunión con Dios, lo más probable es que la percepción o el criterio que tengamos de las cosas, de la familia, de la vida, del matrimonio, de nosotros mismos, de nuestro prójimo, es un criterio equivocado, un criterio mundano. La cultura actual no piensa de los seres humanos como Dios piensa de nosotros. Fíjate bien, para Dios, los seres humanos somos lo más amado para Él. Tanto así que Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que Él pagara en la cruz nuestros pecados. Por eso leemos en la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para el mundo somos solo un número más. Sí, para el mundo somos un cliente más, a quien venderle algo, o simple y sencillamente, a quién usar. Para eso somos en el mundo. De hecho, Immanuel Kant, este famoso filósofo, ¿verdad? Del siglo pasado, un filósofo alemán, decía que el mundo estaba en caos porque él decía, las personas son para amarse y las cosas para usarse. La razón por la cual el mundo está de cabeza es porque las personas aman más las cosas y usan más a las personas. Ese es un criterio del mundo y esa es una realidad, pero Dios piensa todo lo contrario y ese es el nuevo criterio que adoptamos una vez que hemos puesto nuestra vida en las manos de Jesús. Y número 2, nuestro criterio sobre Dios. Fíjate bien, el mundo tiene una percepción de Dios muy equivocada. Para algunos Dios no existe. Él es un invento más de millones de religiones que existen en el mundo porque hay que controlar a las masas. Para otros simplemente Dios es inalcanzable. Seguramente no niegan a Dios, pero ven a Dios como algo imposible, como algo utópico, algo que está muy lejos de nuestras capacidades. Pues en cierta medida tienen razón, pero ese criterio debe cambiar. Ese criterio debe cambiar porque necesitamos de Él, necesitamos de Dios. Debe cambiar porque Él nos dio a Jesucristo para que tengamos comunión con Él. Claro, no podemos con nuestras propias fuerzas ir a acercarnos a Él, ni siquiera tenemos la intención de buscarle, dice la Biblia. Pero por eso Jesucristo vino y por eso nuestra percepción tiene que cambiar acerca de Él. Por eso la Biblia nos dice en Juan 14:6, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en primera carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, ahí en la Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, fíjate bien, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Necesitamos de su amor y de su perdón. Por eso necesitamos cambiar nuestro criterio. Quiero concluir con algo muy bonito. El apóstol Pablo escribe en el versículo 17, uno de los versículos más icónicos de la Biblia. Dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Te la voy a leer en la versión 60, que es la tradicional versión. Dice, de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos reconocer la obra de Cristo si queremos una nueva normalidad espiritual, una nueva normalidad en nuestro interior, en nuestra vida. Porque necesitamos señorío, sí, necesitamos señorío y Jesús desea ser el Señor de nuestra vida. Necesitamos un verdadero cambio en nuestro interior, uno que nos permita tener una percepción correcta de nosotros mismos y de nuestro prójimo, pero sobre todo de Dios. Necesitamos tener una percepción correcta de Dios y yo te invito a que pues renuncies a tu vida sin Dios y rindas tu corazón a Jesús y comiences una nueva normalidad en Él. Vamos a orar. Padre Santo, yo quiero ponerte en tus manos a todo aquel que ha escuchado este mensaje, Padre, y que desde lo más profundo de su corazón realmente desea, anhela una nueva normalidad en Cristo Jesús. Padre, ya vimos a la luz de tu palabra que es posible gracias a la obra poderosa y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo pongo en tus manos, Padre, a todo aquel que necesita, quiere, desea tener un encuentro contigo, Padre, y quiere abrir su corazón arrepintiéndose de su vida pasada donde no estabas tú, en donde había pecado solamente. Recíbelo, Padre, para que reciba a Cristo y tenga una nueva vida, como dice tu palabra, que sea una nueva creación, que las cosas pasen, que ya pasaron, porque están clavadas en la cruz, porque Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, y ahí quedaron nuestros pecados. Ahora queremos una nueva vida en Cristo. Yo te pongo en tus manos a estas personas, a todo aquel que quiera comenzar una nueva vida en tu Hijo Jesucristo, y que como iglesia sigamos creciendo y acompañándonos para ser hijos tuyos, obedientes y glorificando tu nombre siempre, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nuevamente me presento. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, pues yo te invito a que te sigas conectando con nosotros y sigas escuchando los mensajes que como iglesia compartimos para la gloria de nuestro Dios. Dios te bendiga. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye.